De 8:30 de la mañana a 2:30 del mediodía. Encuéntranos Centro Móvil 1, calle Octava, 662, Centro, frente a Punto Móvil. Punto Móvil. Calle Octava A, número 661, Centro, frente a Centro. Juan José Madrid. Desde nuestra alma mater en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEC Medios, el magazine. Un encuentro con todas nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, promoción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que comparta con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de una institución nuestra. Acompáñenos todos los sábados, 7:30 de la noche, por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales INTEC. Conduce Juan José Madrid. Dirección General, Medios INTEC. Me da por mirar al Señor. Una vez más estamos en nuestro programa institucional INTEC Medios, nuestro magazine, donde queremos mostrar todos los programas que tiene el Instituto de Educación Técnica Profesional en Roldanillo. Y hoy tenemos como invitada a Almalida Obregón Sabogal, quien es la coordinadora de prácticas empresariales y pasantías del Instituto de Educación Técnica Profesional. Pero antes de hablar de esa importante labor que ella desarrolla, les quiero presentarles a Almalida. En un programa anterior la tuvimos como invitada porque precisamente Almalida hace parte de los docentes fundadores del Instituto de Educación Técnica Profesional. Lleva 41 años de labores ininterrumpidas en la institución y quiero presentárselas a ella. Almalida es bióloga de la Universidad Javeriana de Bogotá. Almalida roldanillense, como todos sabemos. Ella tiene una especialización en gestión ambiental con la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Tiene una especialización en agricultura biológica realizada con el INTEC en Roldanillo y está vinculada entonces desde la creación del INTEC, desde hace 41 años, a nuestra institución. Empezó como docente de hora cátedra de la Unidad de Ciencias Ambientales y Agropecuarias y
le tocó crear y poner en marcha en el año 2005 la Oficina de Prácticas Empresariales y Pasantías, que son como el requisito de grado de los estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional. Luego este programa se extiende a las diferentes sedes que tiene el INTEC, no solamente acá en la sede principal, sino en toda la sede le corresponde pues al Malida desarrollar esta labor. Ya son 15 años en esta oficina, en esta dependencia, el Malida. Cuando empezó esta labor en las prácticas empresariales, ¿dejó la docencia al Malida o siguió con la docencia y con manejo de las pasantías? Bueno, Juan José, yo inicié, todavía estaba como docente dando mis clases en las diferentes unidades en el INTEC y en un momento, en esa época, estaba como vicerrector el doctor Germán Colonia, donde me propuso iniciar, coordinar, organizar lo que era este requisito de grado, como es la práctica empresarial y pasantías, y ese relacionamiento con el sector productivo, para que todo quedara centralizado en una sola oficina. Es así como en el año 2005 se inicia esta coordinación de la práctica empresarial o pasantías como requisito de grado. Ese requisito de grado para los estudiantes del nivel técnico profesional de las carreras en el INTEP, aquellos estudiantes que en un comienzo por el plan de estudio llegaba hasta su quinto semestre el nivel técnico, y actualmente por las reformas que se han estado estableciendo, hoy en día es en el cuarto semestre del ciclo técnico profesional universitario. Entonces dejé la docencia y me dediqué en pleno a la coordinación de este requisito de grado. Usted lo dijo muy bien, que esta oficina no solamente es de las prácticas empresariales o pasantías, sino que es el relacionamiento con el sector productivo, porque precisamente este es el vínculo del INTEC con el sector empresarial. Así es. Hablemos de ese paso tan importante que tiene esta coordinación. Sí. El INTEP, la búsqueda permanente de ese vínculo dinámico, permanente con el sector productivo, para precisamente poder caracterizar ese sector y poderle ofrecer nuestro talento humano, joven, a esas empresas para que pudieran abrir sus puertas y permitirle a estos estudiantes que necesitan cumplir este requisito, poder vincularse. Esa vinculación, ese diálogo permanente con el sector productivo se trabaja o se ha trabajado a través de invitar aquí a la institución mediante charlas, mediante desayunos de trabajo, también hemos hecho muestras empresariales y hemos conocido las necesidades y la pertinencia de nuestra formación profesional de los diferentes campos para poder vincular esos estudiantes, ¿sí? Entonces ese diálogo permanente es el que ha facilitado esa movilidad de los estudiantes en las diferentes empresas y en las diferentes sedes con las cuales cuenta el INTEP, en Cali, Dobio, los municipios del Quindío, Dapa, Dagua. Ese es un diálogo permanente, una búsqueda permanente de esos sitios para poder movilizar y ubicar a nuestros estudiantes. Bueno, Almalida, pero vamos a explicarle a nuestra comunidad que hay una diferencia entre práctica empresarial y pasantía. ¿Cuál es la diferencia de estos dos programas? Sí, el objetivo de la práctica empresarial o pasantía es poner al estudiante en una situación real de trabajo. Es que el estudiante vaya
y ocupe un puesto de trabajo en esa empresa, que se sienta ya que hace parte de esa empresa. Ese requisito de grado está contemplado en dos modalidades. La práctica empresarial es cuando el estudiante se vincula a una empresa con un contrato de aprendizaje y la empresa vincula a ese estudiante por 6 meses, hasta por 6 meses. Esta es una modalidad en donde la empresa está obligada a monetizar al SENA y esa monetización, ese pago, ese apoyo económico que le da la empresa, se lo da al estudiante. Y esa modalidad se llama práctica empresarial. O la otra modalidad, que el estudiante también se puede vincular a una empresa, es la pasantía. La pasantía la realiza un estudiante, se vincula a una empresa, no con contrato de aprendizaje. La empresa no está obligada a monetizar al SENA. Generalmente son empresas medianas o pequeñas que también le dan la oportunidad al estudiante, mediante la modalidad de pasantía. Establecemos un convenio INTEP-empresa, y el estudiante permanece en la empresa por el tiempo que está estipulado en el plan de estudio. Para algunas carreras, como son del área administrativa, contable, son de 2 meses. Para las áreas de las ciencias agropecuarias, ambientales, agroindustriales, son de 3 meses. Son espacios entonces muy diferentes, tanto la práctica empresarial, ahí sí hay un contrato con las empresas, y en la pasantía no lo hay, pero pues sí ahí es un convenio y hay unas obligaciones, hay unos compromisos de las empresas, pero también hay unos compromisos de los estudiantes. Hablemos de esas dos grandes diferencias. ¿Cuál es el compromiso de la empresa que permite hacer esa práctica? La empresa debe tener una persona que coordine, que asesore el joven que va a hacer la práctica. ¿Cuál es el compromiso de la empresa, Malida? Sí, la práctica empresarial o pasantía está reglamentada, tiene un reglamento emitido por el Consejo Directivo, el acuerdo 039 del 2017, es un reglamento que manifiesta o describe ahí los deberes y los derechos, las obligaciones de los estudiantes frente a. Hay también un procedimiento dentro del sistema de calidad. Hay un procedimiento en donde también está caracterizado todos los pasos que deben seguirse para poder que un estudiante realice su requisito de grado, práctica empresarial o pasantía. Hay unos formatos, hay un seguimiento, hay unas evaluaciones. ¿Qué se exige? Primero que todo, cuando la empresa necesita, quiera vincular un estudiante en alguna de las dos modalidades, esto se formaliza mediante un requerimiento que haga la empresa al INTEP, ¿sí? Solicitando el estudiante, con todos los datos de la empresa, con la necesidad, en qué área específica necesita el estudiante y cuáles serían sus funciones o tareas en las cuales el estudiante, ¿sí?, haría su proceso de práctica o pasantía en la empresa. Y se exige también que en la empresa el estudiante tenga un puesto de trabajo y que ese puesto de trabajo también sea acompañado por un jefe inmediato, que la empresa sepa que ahí tiene un estudiante importante para ese requisito o esas necesidades que tiene la empresa, y que también tiene ese profesional, ese administrador, ese ingeniero, ¿sí?, ese que va a acompañar al estudiante en su quehacer diario. Para el INTEP se formaliza esta práctica empresarial o pasantía empresa INTEP mediante una carta de presentación institucional. Se le manda a la empresa con los datos del estudiante, la carrera,
las necesidades que acompañan los requisitos que debe tener esa empresa, y esa carta se envía a la empresa y queda ahí formalizada esa relación. Y el INTEC, mediante o durante todo su proceso, el estudiante, 8 días después de que inicia su etapa práctica en la empresa, manda a la coordinación de práctica 2 formatos que exige la academia: una ficha y una propuesta. Esos formatos totalmente diligenciados, ¿sí?, son los que le permiten a la dirección de la unidad a la cual pertenece el programa nombrarle un director de práctica o de pasantía. Ese director es un docente nuestro, es un docente que, de acuerdo a la propuesta, es pertinente con esa propuesta, y ese docente debe tener su formación profesional, ¿sí?, de acuerdo a la necesidad de ese estudiante en su puesto de trabajo. Ese docente director acompaña, asesora, supervisa, evalúa, ¿sí?, le hace un seguimiento al estudiante durante el tiempo que lleva o que tiene ese estudiante en la empresa. Bueno, estamos conversando con Almalida Obregón Sabogal, quien es la coordinadora de las prácticas empresariales y de las pasantías, del relacionamiento con el sector productivo en el Instituto de Educación Técnica Profesional. Vamos a un corte comercial y ya regresamos en esta entrevista de Almalida Obregón. Los líderes vallecaucanos tienen un espacio. Regresa el programa Con Aroma de Café. Óptica Christian Dior. Para una mejor atención, amplía sus consultorios en el Valle del Cauca, Cartago, Zarzal, La Unión y Roldanillo. Examen computarizado, toma de presión intraocular, optóptica y pediatría. Adaptación de lentes de contacto y de todo tipo. Gran variedad de monturas oftálmicas y deportivas. Visítanos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 6 de la tarde. En Cartago, carrera cuarta, número 541, 318-449-7622. La Unión, calle 13, número 1419, 314-519-3141 y 202-3056. Zarzal, carrera 11, número 1374, 312-844-7679. Roldanillo, calle novena, número 577, 314-620-5731. Óptica Christian Dior. Obregón Sabogal, quien es la coordinadora de las prácticas empresariales o pasantías y del relacionamiento con el sector productivo del Instituto de Educación Técnica Profesional. Almalida, quiero hacerte una pregunta, porque es que esta coordinación se creó en el año 2005, hace 15 años, el INTEC tiene 41 años, entonces, anteriormente, ¿cómo se hacía? ¿Por qué se crea esta coordinación? O antes, ¿cómo era el desarrollo de estos programas? Antes los estudiantes, más bien pocos, ¿sí?, iniciando pues nuestra institución, ellos hacían proyectos, también habían algunos que se vinculaban con diferentes empresas aquí del sector del INTEP, pero llegó un momento en que
se quiso, ¿sí?, como centralizar, como organizar en una sola coordinación, y a medida que fue creciendo el INTEF, a medida que ya fueron más estudiantes, que fueron más programas creados, que fueron otras sedes que fue el INTEF creando, entonces se vio la necesidad de poder organizar esa coordinación. Antes habían los requisitos de grados y cada programa tenía, ¿sí?, muy coordinado también su requisito de grado. Y además luego viene también lo que fueron los ciclos propedéuticos, se crean los diferentes niveles y quiero preguntarte de esos niveles porque las prácticas empresariales y o pasantías solamente es para el nivel técnico. Exactamente. Cada nivel tiene su requisito de grado. Para el nivel técnico se optó, ¿sí?, por la práctica empresarial o pasantía. Unos harán práctica empresarial, ya lo dije, con contrato de aprendizaje, ¿sí?, y otros harán pasantía, ¿sí?, a nivel técnico. A nivel tecnológico está contemplado como requisito de grado un proyecto profesional tecnológico o seminarios de actualización que le ofrece el INTEF a los estudiantes en su último semestre. Y a nivel profesional universitario está contemplado un proyecto de investigación. Ya entra ahí la investigación. La tecnología y el nivel profesional universitario, ¿sí?, está bajo la coordinación del CIPS, del Centro de Investigación del INTEF. Perfecto, entonces centrémonos en la parte de los egresados técnicos que hacen sus prácticas empresariales por contrato, como lo dice Almalida, o las pasantías a través de convenios. Almalida, hay un impacto ya porque son muchos años, ya se puede medir o cuantificar, o qué dice el sector empresarial de estas prácticas de los estudiantes del INTEF, qué evaluación hacen a los estudiantes. Hay un impacto muy grande, impacto para el estudiante, impacto para el INTEF y impacto para el sector empresarial. Hablemos del impacto a nivel del estudiante. El estudiante, cuando termina su actividad práctica, llámese práctica empresarial o pasantía, y vuelve a presentar esos logros, esos resultados de esa experiencia real en un puesto de trabajo, en donde ha tenido un diálogo permanente con muchos actores en la empresa, el estudiante debe presentar un informe, escrito, producto de esta experiencia práctica. Y fuera de que presenta ese informe y que es evaluado por la empresa, por su jefe inmediato, debe presentar una sustentación ante toda la comunidad académica. Esa sustentación programada, esa sustentación se hace presencial, tiene sus tiempos, tiene sus exigencias, y es allí donde uno nota la diferencia, y lo dicen sus docentes que asisten a esta sustentación, ve la diferencia entre el estudiante que se fue, ¿sí?, y el estudiante como lo conocía en el aula de clase. Y ve que esa diferencia, el estudiante viene más seguro, viene contento, viene y manifiesta que se siente más seguro, que ha perdido los miedos que tenía de enfrentarse a. También para el estudiante manifiesta que hay una exigencia, que hay un esfuerzo que debe el estudiante realizar durante esta etapa, que sabe lo que es la constancia, la dedicación, la responsabilidad que tiene
ante ese puesto de trabajo, ante esa práctica. Le da seguridad, lo motiva, el estudiante motivado profesionalmente, ve que la empresa es altamente exigente y que tiene que cumplir con esas exigencias. Viene la buena comunicación, aprender de otros profesionales que están al lado de él, que enriquece su quehacer profesional. Aprende también la forma de relacionarse con el otro, de tener una buena comunicación, de un buen manejo de tiempos y de movimientos en la empresa, de cumplir unas órdenes de su jefe inmediato, de cumplir con unos horarios de trabajo, ¿sí? Sabe lo que es realmente cumplir con ese horario, que posiblemente ¿sí? No lo había tenido nunca porque era o es su primer puesto que tiene. También a conseguir información que le pide su jefe, a conocer herramientas nuevas, equipos nuevos, normas que posiblemente no las conocía y que debe manejar en ese puesto de trabajo. Verdaderamente es terminar de aprender, ¿sí? Profundizar en los conocimientos, darle valor agregado a lo que el INTEF le dio en su saber, ¿sí? En su aula de clase, e ir a aplicarlo ya en el campo laboral. Es un gran aprendizaje. Mi pregunta también es, ¿qué comentarios hace el sector productivo de nuestros estudiantes? Listo. El impacto en el sector productivo. El sector productivo, en la evaluación, hay un formato de evaluación que hace el jefe inmediato. El sector productivo maneja lo que son las fortalezas que encontró en el estudiante y las debilidades que encontró en el estudiante. Dentro de las fortalezas que expone el sector productivo, principalmente es esa formación en el ser que tiene el estudiante en el INTEF, esa formación integral, ¿sí? En lo ético, en sus valores, en que el estudiante es una persona que responde, ¿sí? En buena medida a las sugerencias de ese jefe inmediato, ¿sí? Que tiene una buena comunicación, que tiene una buena presentación personal, que el estudiante se siente orgulloso de poder ¿sí? Estar terminando una educación en una institución de calidad de provincia, ¿sí? Y que eso al estudiante, ese orgullo, lo hace responder positivamente a las enseñanzas, que también, porque la empresa se vuelve también en una institución formadora. Para la empresa también resalta que recibe aportes técnicos, ideas de ese estudiante también. Son propositivos. Sí, son propositivos. Hay una cosa importante aquí en esos aportes que hace el sector productivo para la academia, cuando dicen tienen estas cosas interesantes, pero tienen estas deficiencias. Esas deficiencias para la academia son muy importantes, porque eso yo creo que la coordinación debe de entregársela a la academia y dice, miren, esto es lo que estamos un poco flojos para poder entonces fortalecer esas debilidades. Sí, sí. Todas esas aportes que hace la empresa, las fortalezas y esas debilidades, ¿sí? Que ven en el estudiante que llega. Entonces, esas las manejamos y se produce un documento que se le entrega a la unidad cada que termina el semestre, ¿sí? Donde se les pone esas fortalezas rápidamente para que precisamente se adapten, se modifiquen, ¿sí? Se ponga atención a esas debilidades que la empresa está detectando en el estudiante, ¿sí? Es un gana-gana. Es un gana-gana, sí. Ese vínculo permanente empresa-INTEF es un beneficio mutuo. Almalida, las prácticas empresariales están en todas las unidades, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y
¿qué sectores entonces se benefician con esas prácticas o esas pasantías del sector productivo? Nosotros tenemos caracterizado el sector productivo, los diferentes sectores, ¿sí? El sector agroindustrial, el sector de producción pecuaria, agrícola, el sector de las grandes, pequeñas empresas, en las áreas administrativas, en las áreas contables, en las áreas de producción gráfica, ¿sí? Tenemos definido esos sectores de acuerdo a su producción, de acuerdo al sector al que pertenecen. Grandes empresas, contamos en la región con grandes empresas, con medianas empresas y con pequeñas empresas. Hay empresas en donde realmente nos solicitan, ¿sí?, la demanda de estudiantes y la oferta que nosotros podemos darle de estudiantes es en todas las áreas. Hay ejemplos de empresas con contrato de aprendizaje, 6 meses, donde dan ese apoyo económico, y nos quedamos corticos muchas veces como institución. Nos reciben estudiantes del área administrativa, del área contable, del área agroindustrial, entran también del área agropecuaria y muchas veces del área de gráficas. Hoy en día nos están solicitando mucho. Es importante decir, Alma Lida, en esto que las empresas del sector productivo que hacen parte de este convenio, porque se establecen unos convenios, sí, y unos contratos, sí, deben de asumir un poco el rol de formadoras, porque son jóvenes estudiantes, es su primer contacto con el sector empresarial, pero la empresa sigue siendo parte de la formación de los estudiantes. Entonces hay un componente muy importante de las empresas en ese sentido. Sí, Juan José, realmente ese gana-gana, empresa, es donde se evidencia eso. La empresa se debe volver también empresa formadora. Y ahí es cuando nosotros a la sustentación o a los encuentros con empresarios o a veces a las muestras empresariales, que hemos hecho varias aquí en el INTEP, ¿sí?, donde ellos vienen, nos acompañan y ellos, los aportes de esos profesionales que hacen parte de las empresas, esos aportes son de mucho beneficio. Los estudiantes dicen, sí, el profesional que estuvo al lado mío, el ingeniero, el administrador, el contador, me enseñó mucho, ¿sí? Alma Lida, pero también yo creo que vale la pena decir que en muchas empresas estos jóvenes estudiantes que hacen estas o pasantías o prácticas empresariales muchas veces quedan contratados en las empresas, porque se da muchas veces esos casos, que no tiene que serlo, pero a veces los estudiantes se entregan tanto a la empresa que convencen a sus patronos para que continúen. Hay muchos casos en esa sí, parte. Sí, sí, Juan José, sí. Realmente una de los objetivos, ¿por qué no también de este vínculo academia, sector productivo, es que el estudiante pueda vincularse, ¿sí? Que el estudiante deje las puertas abiertas al INTEP, a los futuros que vienen detrás de ellos también, y que ellos demuestren unas competencias, tengan un buen desempeño práctico, que la empresa lo vea, ¿sí?, y le diga, quédese conmigo, ¿sí? Y es así como las empresas solicitan a la oficina de egresados hojas de vida también de estudiantes que puedan vincularse, o los que han hecho sus prácticas o sus pasantías quedan. Cuando yo hago esas visitas a ese sector productivo, haciéndole el seguimiento a los estudiantes, ¿sí?, cuando uno va con el director de práctica o de pasantía, se encuentra uno mucho con muchos jóvenes egresados de aquí, que lo repito nuevamente, da mucha alegría volverlos a ver y saber de que están hoy en día ocupando unos puestos muy importantes en esa empresa. Han ido también escalando en sus posiciones y se han terminado de formar aquí. Es que el estudiante que se va para su práctica o pasantía a nivel técnico, ¿sí?, yo te decía, vienen tan motivados, ¿sí?,
que siguen su tecnología y siguen y terminan acá de profesionalizarse, aunque estén vinculados con las empresas. Aquí vale la pena de resaltar, Alma Lida, es que los ciclos propedéuticos, que es el sistema que tiene el INTEC, Sí. permite eso, de que el estudiante en su primera titulación, que eso es lo importante, Sí. es que se dan 3 titulaciones, Sí, sí. técnico, tecnológico y profesional. Ya desde el técnico es un profesional capacitado para laborar. Claro. Y por eso entonces muchos en estas pasantías, en estas prácticas, ya se vinculan laboralmente, pero continúan con su formación académica, es muy importante. Sí, ¿no? señor, continúan. Y ese es el orgullo que uno ve en los estudiantes, que dice, la práctica empresarial o pasantía, este primer acercamiento me dio la oportunidad de vincularme, ¿sí? Y de poder continuar. Bueno, hoy hemos conversado con Alma Lida Obregón Sabogal, quien es la coordinadora de prácticas empresariales y pasantías y del relacionamiento con el sector empresarial del Instituto de Educación Técnica Profesional, donde les quisimos mostrar a ustedes que es otro muy importante espacio que tiene el INTEC para sus estudiantes de carácter técnico. Recordemos que los técnicos son los que pueden hacer estas prácticas o pasantías, en el tecnológico y en el profesional pues son otros programas, otros sistemas diferentes. Alma Lida, muchas gracias por estar en nuestro programa, por dar a conocer este espacio, por dar a conocer todo lo que se desarrolla desde esta oficina y de nuevo nuestra felicitación por ser de las docentes fundadoras del INTEC desde hace 41 años. Gracias, Juan José, por esta invitación. Y quiero también agregar, Juan José, que en este primer ciclo del nivel técnico profesional también se privilegia el emprendimiento, ¿sí? También se privilegia estudiantes que tienen una idea de negocios, que vienen trabajando desde un primer, segundo, tercer semestre en un emprendimiento, ¿sí? Es apoyado desde la coordinación de práctica empresarial o pasantía para que terminen esa idea de negocio, para que lo consoliden y también hace parte, ¿sí?, de su requisito de grado. Ideas de negocios, de emprendimiento, hemos tenido muchas experiencias, ¿sí? Hay un promedio de en unos semestres 200, 300 estudiantes y en otro semestre hasta 400 estudiantes, INTEC, diferentes sedes, realizando su práctica empresarial o pasantía. Entonces, imagínate ese relacionamiento tan grande, INTEC, empresas, reconocimiento de las empresas, donde solicitan mucho la presencia, la vinculación de estudiantes a las empresas para cumplir con este requisito y que se quedan trabajando ahí. Maravilloso. El emprendimiento también de nuestros estudiantes, de todas formas en el INTEC hay una coordinación del emprendimiento que pasan de estas prácticas y entonces entran a recibir ese apoyo también. Así que muchas gracias, Alma Lida, por toda la información. Muy buenas noches. Dentro de 8 días tendremos un nuevo programa en nuestro magazine de INTEC Medios. Desde nuestra alma mater en Roldanillo, pueblo mágico de Colombia, el Instituto de Educación Técnica Profesional presenta INTEC Medios, el magazine. Un encuentro con todas nuestras manifestaciones culturales, un espacio de socialización académica, promoción de la ciencia y la investigación. Una invitación para que comparta con nosotros la información institucional, nuestros avances, la tecnología a su servicio, la proyección e innovación de una institución nuestra. Acompáñenos todos los sábados, 7:30 de la noche, por CNC y de forma simultánea en nuestras redes sociales INTEC. Conduce Juan José Madrid. Dirección General, Medios INTEC.